Yo no pretendo ser monotemático ni tampoco hablar siempre de lo mismo, pero miren, yo viendo la reacción que ha tenido y sobre todo lo que ha dicho el gobierno de manera oficial con respecto a la reforma constitucional y los actores que están siendo involucrados. Ayer un grupo de 50 abogados fueron invitados a una reunión en Palacio para abordar este tema. Yo llegué a la conclusión de que a mí, no sé a ustedes que nos escuchan cada tarde, pero a mí esta prisa me está dando mala espina. ¿Por qué digo que me está dando mala espina? Porque no hay razones, no hay circunstancias, ni políticas, ni sociales en la República Dominicana que amerite que la prioridad sea reformar la Constitución y hacerlo a toda prisa. Si estuviésemos en medio de una situación como ocurrió en los años 90, en el 94, que había una crisis política en República Dominicana y una crisis social, bueno, uno lo pudiera entender. Pero resulta que de alguna manera hay que tener pendiente y presente que en la casa de ciegos el que manda es el tuerto. Y cuando hablo de tuerto no lo estoy haciendo, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, sino que hay que reconocer que este gobierno tiene un equipo y el propio presidente tienen una visión mucho más adelantada de las cosas y se adelantan a los acontecimientos mucho antes de que pase. Y la gente que no tiene quizás ese nivel de seguimiento no se da cuenta. Y la oposición, que una gran parte está jugando con tierra y un palito, hay cosas que no la están viendo y es probable que ahí esté la razón del porqué de esta prisa de modificar la Constitución de la República Dominicana. Miren, lo primero es que cuando el presidente y el consultor jurídico y los actores oficiales nos hablan de que se va a colocar un transitorio de manera que ni en el 2028 ni nunca más se pueda presentar el actual presidente de la República y que por vía de consecuencias dentro de esta reforma se está ratificando el transitorio al expresidente Danilo Medina de que tampoco pueda presentarse nunca más. Resulta que en ambos casos, aunque Danilo no apeló a eso, pero resulta que ese transitorio que se va a colocar el presidente, como el que tiene Danilo, son inconstitucionales. Y eso, en su momento, pudiera ser atacado. ¿Por qué digo que son inconstitucionales? Porque la Constitución no puede obrar única y exclusivamente en perjuicio de una sola persona y se estaría afectando, pues, el legítimo derecho de elegir y ser elegido. Entonces, eso pudiera más adelante, quizás no ahora, pero más adelante pudiera discutirse. Cuando se plantea la situación de la colocación del Ministerio Público Independiente, pues ya varios analistas, varios entendidos han explicado que el presidente sigue teniendo la potestad de elegir a quien él decida y él quiera que sea el Procurador General de la República, aunque finalmente el Consejo Nacional de la Magistratura sea que lo termine posicionando. Y entonces, con respecto al Congreso, el propio presidente sabe bien, y lo demostró en la semanal, que ese Congreso mayoritariamente PRMista no tiene ni independencia ni tampoco ellos se gobiernan. Porque si no, el presidente no hubiese hecho la amenaza de que ellos tenían que hacer lo que el presidente le indique de cara a la constitución de la Asamblea. Hay varios legisladores que dicen que la Asamblea es soberana. De acuerdo al planteamiento del presidente Luis Abinader, la Asamblea no sería soberana porque estaría sometida única y exclusivamente a hacer lo que le pide el Poder Ejecutivo. Y eso a su vez entonces sería contraproducente porque se supone que el Congreso es un poder independiente, pero en este caso esa independencia no vale. Y ahí se han dado una serie de contradicciones que para personas que no son muy entendidos en la materia, quizás esto pasa de manera desapercibida. Hay un elemento donde yo quiero ir y es a cómo el PRM logró constituir ese Congreso que es mayoritario. Recordemos que al margen de las condiciones y las características de muchos legisladores que llegaron en este proceso electoral reciente, recuerden también que muchas de esas posiciones legislativas, el partido oficial la logró en base a acuerdos, negociaciones con tránsfugas, acuerdos y negociaciones con Caínes, acuerdos y negociaciones con Barrabás, acuerdos y negociaciones también con los Judas. Y ahí hay una mayoría
que no es una mayoría que se obtuvo realmente porque la gente se sentía del todo conforme o contento con el partido oficial, pero ahí tiene su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de ponerle candado a la Constitución, resulta que el verdadero candado no es hacer lo que se está haciendo. El verdadero candado sería aprobar la ley de referéndum de manera tal de que a la hora que se decidiera modificar la Constitución pudiera contar con el voto de la mayoría de los electores de la República Dominicana, no a través de un Congreso que el propio presidente con esas declaraciones ha dejado claro y entendido que no tiene independencia, porque inclusive, miren, se va a llegar al acuerdo de que se van a eliminar posiciones de ese Congreso y los propios congresistas lo están aplaudiendo, y si han dado alguna declaración en ese sentido, no se atreven a hacerlo de manera pública. Entonces, esos mensajes que se comunican de manera confusa y extraña, pues evidentemente que esa debería ser una labor que debería de asumir la oposición para explicárselo a la gente. Porque reitero, yo con este tema hoy cierro, no me refiero más a él, porque definitivamente quien logró ganar las elecciones fue el presidente Abinader. Pero no se autocensure. No, porque en realidad te digo la verdad, o sea, no voy a hacer la labor de la tarea que le correspondería también hacer a la oposición, porque quien ganó las elecciones fue el presidente Abinader, quien tiene la mayoría es el presidente Abinader. Y aquí lo que hay que hacer es lo que el presidente Abinader decida que le conviene a la República Dominicana. Total, él es hegemónico, es único, no hay oposición. Y si la población fue a votar mayoritariamente por el presidente Abinader, los que fueron a votar entonces se sienten conformes y tranquilos, y no tiene sentido que una sola golondrina, en este caso quien les habla, pues se mantenga sobre este tema. Simplemente quise hacer una referencia para que no se piense de que todo lo que estamos aquí somos ciegos, o que a lo mejor tenemos la capacidad de analizar o de pensar limitadas. Cuando las circunstancias lo ameriten dentro de 2 años, dentro de 3 años, y que el Partido Revolucionario Moderno no logre tener un candidato que le pueda garantizar la permanencia en el poder, y que si de cara al 2028, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tiene algún inconveniente y no logra aprender en su candidatura, si el PLD sigue por los caminos que va y se mantiene esa división en la oposición, usted puede estar seguro que va a imperar y va a surgir en la República Dominicana Luis Abinader. Sin ti se hunde este país, y no habrá que modificar la Constitución, simplemente habrá que ir al Tribunal Constitucional para que sea que demuestre que ese transitorio es ilegal, y tendríamos entonces abierta la puerta de un presidente que va a tener el control absoluto del Estado, disponible para entonces volver a presentarse en un escenario en donde la oposición, porque inclusive en ese transitorio, cuando eso se lleva al Constitucional, quedará habilitado el presidente Luis Abinader, pero también va a quedar habilitado Danilo Medina. Pero, mientras tanto, la oposición en esa división, en ese pleito y en esa lucha, y un Danilo Medina que no sabe si tendrá la oportunidad de volver o no, porque su situación en el partido cada día luce más complicada, pues es evidente que el presidente va a contar con la ventaja cuando llegue ese momento. Lo dejo ahí.